que le he titulado ¿Qué tienes en tu equipaje? ¿Qué cargas en tu equipaje? Cada día, más o menos, al ser las 12 de la noche, empieza un nuevo día. Y usted sabe que un día es como un viaje. O sea, cada vez que nosotros iniciamos un día, iniciamos un viaje de 24 horas. Muchas cosas van a pasar en este viaje. La vida en sí es un viaje. Nosotros tal vez no nos damos cuenta porque no nos ponemos a pensar muy a fondo, pero nosotros vivimos prácticamente en una nave que se está moviendo alrededor del Sol y la nave se llama planeta Tierra. Entonces, desde que nosotros nacemos, estamos viajando. ¿Y duramos cuánto tiempo en esta nave? Dura dándole la vuelta al Sol. 365 días. Pero a la vez esa nave no solo le va dando la vuelta al Sol, sino que va girando sobre su propio eje. ¿Cuánto dura? 24 horas, una clase profunda, ¿verdad? 24 horas, o sea, desde que nosotros nacemos, nacemos en completo movimiento. En movimiento alrededor del Sol, en movimiento alrededor de nuestra propia tierra. Entonces estamos de viaje. Cada día que usted se levanta, usted inicia un viaje. Y hoy vamos a ver cómo nos preparamos nosotros para ese viaje todos los días. Cómo nos deberíamos preparar y cómo muchas veces podríamos estar condenando al ser que vive dentro de nosotros a que tenga un mal viaje el próximo día o a que tenga un buen viaje en todo su esplendor. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. ¿Usted lo cree? Nos cuesta creerlo. Nos cuesta creerlo. Y yo creo que uno de los conflictos del ser humano es que le cuesta creer que Dios verdaderamente tiene un plan para uno. Nosotros creemos muchas veces pues que somos fruto de la reproducción y nada más y nada menos. Pero Dios tiene un trato personal y particular con cada uno de nosotros. ¿Sabe que cuántos seres humanos han existido en la historia de la humanidad? Deben haber existido cientos o miles de millones de seres humanos. Actualmente la población de la Tierra entiendo que anda por unos 6.000, 7.000 millones. Imagínense toda la cantidad de millones desde que empezó la Tierra. Y crean ustedes, porque la misma ciencia lo determina, que entre todos estos millones de millones de millones no hay un par que sean iguales. Todos Dios nos hizo diferente. No sé cómo lo hace, porque cuesta mucho hacer tanto y que todos sean diferentes. Sabe que las huellas digitales que usted tiene no las tiene, ni las ha tenido, ni las tendrá ningún ser humano sobre la tierra. Fueron exclusivamente hechos para usted. Ahora se ve profundizan en el fondo de ojo para determinar, porque algunos se borran las huellas, ¿verdad? Para que no se vea su historial. Entonces ahora se analiza el iris de los ojos y encuentra prácticamente otra huella digital que es totalmente particular. Lo que quiero que entienda, iglesia, es que nosotros no somos el producto de una fábrica en serie que se da la orden y dice, bueno, hagamos 20 millones de mexicanos y salen ese montón de iguales. Hagamos tantos millones de costarricenses, hagamos tantos millones de guatemaltecos, hagamos un montón de hondureños, salvadores. No. Cada ser humano que nace es diferente. Y según la palabra de Dios, hay una intervención divina de parte de Dios para que cada ser humano nazca. Decía el salmista en la palabra de Dios, porque tú me formaste en el vientre de mi madre. ¿Quién nos formó? Dios. En el momento donde este espermatozoide estaba entrando dentro del óvulo, hay una acción divina de Dios
soplando vida y creando un ser con un propósito. Porque son muchas las relaciones sexuales que pueden haber, pero una específicamente determinó el Señor para iniciar el proyecto de nuestra vida. En nuestra mente finita y limitada, a veces nos cuesta entender. Y tal vez si uno le pregunta a personas que están acá o personas que nos pueden estar viendo lejos en otro país, ¿cuál es el propósito de Dios para tu vida? Y a lo mejor se rascaría la cabeza. Y dice, bueno, yo creo que yo vine a sufrir. ¿Cuántos creen que vinieron a sufrir? Y otros por ahí dicen, no, yo vine a hacer sufrir. Yo no sé. Algunos dicen, yo soy un accidente genético. Otros dicen, yo soy unas malas cuentas que hicieron mis papás y aparecí yo. O yo fui un accidente. No, cada uno de nosotros fue formado por Dios. Y cuando nosotros entendemos ese principio, nuestra autoestima se desarrolla y es diferente. Y uno dice, yo no soy parte del montón. Yo nací con un propósito. El día que Dios me formó, y usted puede leer el Salmo 139, donde se habla de la intervención de Dios. Y dice donde Él colocó cada una de las cosas en nosotros y colocó dones, talentos. Hay cosas que usted hace mejor que cualquier otra persona. Hay capacidades intelectuales, hay dones, hay formas de pensar. Y todo lo que usted y yo tenemos lo puso Dios para cumplir un propósito. Y el día que Dios estaba formándonos, estaba diciendo, a este le voy a poner cierto talento musical y le voy a colocar unas cuerdas vocales para que alcance ciertos tonos y le voy a dar esto y estaba creando un super proyecto en tu vida. Nada más que dice la palabra de Dios que Satanás vino a este mundo a matar, robar y destruir. Y desde que un niño nace, comienza una acción del enemigo para que ese niño no logre desarrollar el plan que Dios tiene para su vida. Entonces ese niño va a ser un niño tímido, va a ser un niño lleno de complejos, porque tal vez tuvo un padre, una madre agresor, porque tal vez fue abusado sexualmente en su niñez, tal vez fue maltratado, tal vez vivió en extrema pobreza, y cuando ese niño llega a tener 15 años, no tiene la menor idea ni para qué vino al mundo. Ya tal vez es un vicioso, ya tal vez está complicándose su vida y anda perdido, y así anda casi el 100% de la humanidad en la tierra, totalmente perdidos, sin saber para qué fue que vinimos a este mundo. Cuando nosotros nos conectamos con Dios, cuando nosotros nos conectamos con la fuente de vida verdadera, comenzamos a entender que nuestra vida tiene un propósito. Y que un montón de cosas de las que hacíamos no eran nuestra razón de ser. Fueron engaños y mentiras de un enemigo común para desviarnos, para sacarnos del proyecto de Dios. Son muy pocas las personas que llegan a este mundo que terminan su vida diciendo, cumplí el propósito de Dios. La mayoría mueren diciendo, bueno, yo vine a tener hijos y esposa y me morí. Eso lo puede decir uno de un gatito, de un perrito o de cualquier animalito, pero no de un ser humano creado por Dios, no de una persona que fue específicamente diseñada por Dios. Y nosotros como cristianos necesitamos enfocarnos en el propósito que Dios tiene para nosotros y descubrirlo y caminar en esa línea y buscar llegar hasta la meta, porque si no, nuestra vida aquí hubiese sido una vida en vano. Yo no quiero llegar después de que muera a la presencia de Dios y que me digan, usted cumplió su propósito, y tener que preguntar ¿cuál era? El propósito de nuestra vida tenemos que encontrarlo acá. Y lo vamos a encontrar.
y lo vamos a desarrollar. Y nunca usted va a ser más feliz y más completo y más completa de cuando usted esté realizando el propósito de Dios. Ahí se acabaron los sueños. Porque el lugar más seguro que podemos tener en esta vida es el lugar donde Dios nos puso y para hacer lo que Él quería que hiciéramos en este mundo. Quiero hablar un poco de una historia que tiene que ver con el pueblo de Israel. Dios le habló al pueblo de Israel y formó un pueblo que lo quiso hacer totalmente diferente. Y creó una nación que se la prometió a Abraham y que fue pasando y que se consumó con José y sus 12 hijos, que eran los 12 tribus de Israel. Y a ellos Dios les dijo: ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Yo soy el Señor, su Dios, y ustedes sabrán que fui yo quien los rescató de la opresión de los egipcios. Pues Dios le especifica al pueblo de Israel que Él es su Señor, que Él es su Rey. Y en el plan original de Dios, la idea es que Dios fuera el Rey de Israel. Que Israel no tuviera un rey físico, sino que tuviera a Dios como su Rey verdadero. Lo que pasa es que al ser humano le atrae mucho lo que hacen los demás. Y todas las naciones que existían en ese momento tenían un rey. Todos tenían un rey, bueno o malo. Pero era impresionante ver la monarquía, era impresionante ver un castillo, era impresionante saber que había un rey, que había una reina, que habían príncipes, aunque al final todo eso iba en contra del pueblo. Pero era algo que el pueblo de Israel comenzó a sentirse diferente del resto de naciones. Y comenzó a decir: pero es que nosotros no tenemos rey. Dios había puesto sobre ellos un tipo de líderes que se llamaban jueces. Antes había puesto profetas. El juez era un líder nada más que escuchaba la voz de Dios y dirigía al pueblo. Pero el pueblo comenzó a presionar: queremos rey, queremos rey, queremos rey. Y el profeta de Dios, Samuel, les decía: pero ustedes tienen rey, es Dios. No, queremos uno con corona. Queremos uno que camine entre nosotros, que tenga castillo. Y fue tanta la presión del pueblo de Israel por esto que Dios accede. Iglesia, hay que entender algo: cuando nosotros insistimos en algo, Dios lo permite. A veces va en contra de nosotros mismos, pero Dios nos da esa autonomía y ese derecho a decidir sobre nuestra vida. Y muchas veces Dios cierra una puerta y nosotros abrimos otra y la cierra y abrimos otra y abrimos otra hasta que Dios dice: bueno, vaya. Pero después no venga llorando, ¿verdad? Después no venga llorando. Por eso nos cuesta, porque igual que el pueblo de Israel, tal vez muchas veces nosotros decimos: Señor, pero todos tienen tal cosa, todos, y a lo mejor Dios tiene un propósito completamente diferente para nosotros. Entonces, a partir de ahí, Dios permite, y Dios le dice a Samuel, porque Samuel se siente indignado. Samuel era el profeta de Dios, y dice: Señor, es que están despreciando el sistema que tenemos. Yo soy el profeta, soy la voz de Dios. Ellos insisten que quieren un rey. Y el Señor le dice: Samuel, esté tranquilo, porque no te desprecian a ti, me desprecian a mí. El que desprecia los planes de Dios no desprecia a una persona, ni a una iglesia, ni a una organización. Está despreciando al mismo Dios. Pero aún así Dios dijo: ¿quieren rey? Pues tendrán rey. Les advirtió: les va a ir feo, les van a meter montones de impuestos, les van a meter un montón de leyes, les van a complicar la vida, sus hijos serán arrebatados para llevarlos a un ejército, se van a tener que estar masacrando con otras naciones, pero ustedes quieren rey, tomen rey. Entonces empieza el llamado del primer rey de Israel, que se llama Saúl. Y vamos a leer un poquito en Primera de Samuel 9. En la tribu de Benjamín había un hombre llamado Quis, que era hijo de Abiel y nieto de Seror. Su bisabuelo había sido Becorat, hijo de Afiat. Quis, guarde bien esto,
era un hombre muy respetado. Tenía un hijo joven, bien parecido, que se llamaba Saúl. No había otro israelita tan bien parecido como él, pues en estatura ninguno le pasaba del hombro. Un día a Aquis se le perdieron sus asnas. Entonces le dijo a su hijo Saúl: prepárate y ve a buscar las asnas, llévate a uno de los criados. Al llegar a la región de Suf, dijo Saúl al criado que lo acompañaba: vamos a regresar, pues mi padre debe estar ya más preocupado por nosotros que por las asnas. El criado contestó: en la ciudad hay un profeta a quien todos respetan, porque todo lo que anuncia sucede sin falta. Vamos allá y quizás él nos indique el camino que debemos seguir. De acuerdo, dijo Saúl, vamos allá. Ellos continuaron subiendo rumbo a Israel, y precisamente cuando iban llegando a ella, Samuel, era el profeta, salía en dirección contraria para ir al santuario. El día anterior a la llegada de Saúl, el Señor había hecho la siguiente revelación a Samuel: mañana a esta misma hora te mandaré un hombre de la región de Benjamín, a quien deberás consagrar como gobernante de mi pueblo Israel. Él lo librará del dominio de los filisteos, porque me he compadecido de mi pueblo cuando sus quejas han llegado hasta mí. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo: ahí tienes al hombre de quien te hablé, ese gobernará mi pueblo. Yo soy el vidente, respondió Samuel. Sube delante de mí al santuario y come conmigo, y allí mañana temprano te contestaré todo lo que me quieras preguntar, y luego te dejaré marchar. En cuanto a las asnas que se te han perdido hace 3 días, no te preocupes, porque ellas ya han sido encontradas. Además, todo lo más deseable de Israel será para ti y para tu familia. Saúl respondió: pero si yo soy de la tribu de Benjamín, la más pequeña de las tribus de Israel, además mi familia es la más insignificante de todas las familias de la tribu de Benjamín, ¿por qué me dices todo eso? Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado y lo llevó al salón y les ofreció el lugar principal de los presentes, que eran unas 30 personas. Luego Samuel dijo al cocinero: trae la ración de carne que te entregué y que te dije que apartaras. Inmediatamente el cocinero sacó una pierna entera y se la sirvió a Saúl. Y Samuel le dijo: ahí tienes lo que estabas apartado para ti, sírvete y come, porque yo la había apartado para ti en esta ocasión en que invité al pueblo. El llamado de Saúl es un llamado impresionante. Y nada más recapitulando la historia, dice que al padre Aquis, al padre de Saúl, se le perdieron unas asnas, y el padre nada más le dice: váyase a buscar. Ya tenían 3 días de andarlas buscando. Entonces decide Saúl: no, pues regresémonos porque papá debe estar más preocupado ya por nosotros que por las asnas. Entonces el criado le dice: ¿por qué no vamos donde el profeta? El vidente era el profeta de Dios, a él le podían preguntar cualquier cosa y él, por medio de Dios, podía dar las respuestas adecuadas. Cuando él llega, un día antes de llegar, Dios se revela al profeta y le dice: va a venir un hombre mañana a buscar unas asnas, y ese hombre va a ser el próximo rey de Israel. Entonces cuando Samuel ve a Saúl, Dios le dice: he ahí el hombre que estábamos esperando. Entonces Samuel, a partir de ese momento, lo comienza a tratar como un rey. Dice que le da lo mejor, le da la mayor habitación, le dice que todo lo más deseable de Israel, le comienza a hablar en términos, pero que este hombre no se la cree. Ese hombre de pronto dice: ¿por qué me está tratando así? Imagínense, ahorita que ya comenzamos a tener hambre, imagínense que le habían preparado una pierna entera solo para él. No dice la Biblia de qué animal era, posiblemente de un carnero, pero era algo específico. Habían 30 personas, entre 29 se tenían que comer el resto del carnero, y para él una pierna entera. Entonces él comienza a ser tratado como un rey.
Pero Saúl tenía un gran problema, que era que él tenía una autoestima sumamente baja y una incredulidad muy fuerte para con Dios. Y cuando el rey lo comienza a tratar así, ustedes vieron que él justifica y dice: un momentito, Samuel, ¿usted no sabe que yo soy de la tribu de Benjamín? ¿Sabe qué significa ser de la tribu de Benjamín? Bueno, los hijos de Jacob, de Israel, eran 12. Y por la ley que había establecida, el primogénito era el que tenía la mayor cantidad de derechos de toda la herencia de los padres. O sea, cuando alguien nacía de primero, nacía como bendito, nacía para gobernar, para tener la mayor riqueza y la mayor bendición. El segundo agarraba una parte, el tercero otra, pero cada vez iban tomando menos, cada vez quedaba menos. Yo no sé si aquí hay alguien que sea hijo de alguna familia donde tenía varios hermanos adelante. ¿Nadie? Ahí hay uno, por allá. Yo era el cuarto de, bueno, después nació otro de 5 hermanos, pero yo era el cuarto. Entonces, cuando uno nace de cuarto, uno casi que nace condenado a no estrenar. Más en nuestros países y en la pobreza que vivíamos. Porque el primero, bien que mal, estrena. Porque no hay nada. Y porque hay una gran ilusión. Bueno, le compramos ropita, le compramos un cochecito, le compramos la cunita. Y ahí ese niño, aunque sea pobremente, comienza a estrenar. Ya cuando llega el segundo, pues ya para qué vamos a comprar coche y cabriola, le dice usted, la cabriola, ¿para qué le vamos a, si ahí está la del mayor? Y la ropa quedó casi, y mentira, está toda manchada y toda estirada ya, pero eso está como nuevo, se la puso 2 veces. Claro, se la ponían una vez y le duraba como 3 semanas puesta. Y el tercero, como ya la cuna estaba traqueando, ya el papá con un martillo le metió un par de clavos o le ponía un bloco en lugar de una pata. Y ya el coche ya le sonaba todo. Y cuando llega al cuarto, el cuarto no agarra nada. No agarra nada. Yo creo que yo aprendí a caminar como a las 3 semanas. Ya no había coche, ya nadie me alzaba, ya no le hacía gracia a ninguno. Nunca estrenaba nada. Me pasaban la ropa de mis hermanos. Los juguetes de mis hermanos los envolvían en papel de regalo y me los daban de Navidad, con los que yo había jugado todo el año. Qué niño más pobre. Ahora imagínese el 12avo. Yo creo que el 12avo ni un beso agarraba. Pues en el sistema judío, entre más chico eras tú, era más insignificante. Entonces Saúl tenía eso en su cabeza. Yo soy de la tribu de Benjamín, del más joven de todos. O sea, si aquí va a salir algo bueno, tiene que salir de Rubén, que es el primogénito. Todavía de Judá podría salir algo bueno. Son los primeros. Pero del último, del que soy como la mascota de la familia, va a salir algo bueno de esa tribu, y es lo que él le impone al profeta. Vea, disculpe, usted se está equivocando, yo soy de la tribu de Benjamín. Como que Dios te presenta un gran proyecto y que usted le diga, uy, qué emoción que esto, pero es que yo soy hispano. Es que yo soy de Costa Rica, usted está equivocado. Como Dios te diga, te voy a poner de gobernador en esta ciudad, y que se le diga, no, es que yo soy de Guatemala. ¿Quién le preguntó la nacionalidad? Cuando Dios tiene un proyecto para su vida, lo hace porque lo hace. Y si tiene que cambiar las leyes de un país, las cambia.
Pero cuando se nos presentan oportunidades, no, es que no hago esto, no, es que no sé inglés. Vea, usted no puede saber inglés y si Dios tiene un proyecto, el Espíritu Santo lo bautiza y usted sale hablando hasta en chino. O Dios no tiene el poder de cambiar las cosas. Entonces no somos nosotros mismos los que muchas veces cerramos las puertas de las cosas antes de que Dios las cierre. Hay una oportunidad de trabajo. No voy a ir porque ahí seguro piden un montón de requisitos. ¿Y por qué no vas? Se pueden poner de gerente y usted queda con la boca abierta y dice, ni sé. Pero es que ni vamos a la entrevista. No, es que van a pedir tal cosa. No, hombre, si yo soy de Chihuahua, no, de Piedras Negras. ¿Sabe qué dijeron de Jesús? De Nazaret no puede salir nada bueno. Nazaret era el pueblo donde nació Jesús. Y lo señalaron y dice, de Nazaret no puede salir nada bueno. Si aquí va a nacer el Hijo de Dios, tiene que nacer en Jerusalén. Bueno, de Costa Rica puede salir lo mejor, de Honduras, de Guatemala, de México, de Estados Unidos, porque es el propósito de Dios el que va a definir lo que hacemos, no de dónde venimos. Y este hombre se cierra a decir, vea, yo soy de la tribu de Benjamín. Y le agrega, el tribu más insignificante de Israel. Usted está equivocado. Y donde el profeta le sigue hablando, no, usted va a ser el futuro rey de Israel. Le dice, vea, usted está equivocado. Yo soy de una familia sencillita. Vea, mi papá ni sabía escribir. Somos súper pobres. Usted se equivocó. Él le dice, mi familia es insignificante. Y cuando leímos cuando se estaba haciendo la presentación de la familia, se estaba hablando de una familia altamente respetada. Somos nosotros los que muchas veces ponemos condiciones que Dios no ha puesto y por eso no llegamos al propósito donde Dios nos quiere llegar. El problema que pasó fue que Saúl nunca se la creyó. Saúl nunca creyó que Dios podía tener un propósito para él. Vea que este hombre tenía una particularidad. Saúl, no sé si lo leyó, no, ahorita lo leemos, dicen que era un hombre prácticamente perfecto en su físico, era una belleza de hombre. Y no solo eso, sino que tenía un cuerpo y una estatura que dice que en todo Israel no había un hombre que le llegara a los hombros. Era un gigante. Y era un tipo lindísimo. Era un tipo impresionante. Es más, una de las cosas por las que el pueblo aclamaba a Saúl era por su prestancia. Hasta que en algún momento Dios habla con Samuel y le dice, vea, ellos se fijan en lo exterior, mas yo me fijo en lo interior. O sea, Saúl era un muchacho sobrenatural, hasta en su físico. Y Dios lo llama y le dice, tienes que ser, y él comienza a no creerlo. Dice después de la parte que leí, que cuando están a solas, se lleva Samuel a Saúl y toma el aceite y dice que lo unge. Y en ese tiempo únicamente se ungía a los reyes. Lo unge y le da palabra de Dios y dice, tú gobernarás Israel. Cuando él sale de ahí y se reúne con las demás personas, Samuel le dice, váyase, ya las asnas las encontraron, ya no hay ningún problema. Y le pone algunas condiciones y le dice, vas a ver que cuando se vaya de camino va a toparse unos profetas que le van a hablar de lo que pasó acá. O sea, le da todas las señales claras de que él era el rey elegido. Ya él sale creyéndose que es un rey o debiéndose creer que es un rey. Pero tenía tanto temor, tenía tan mala autoestima que no se lo podía creer. Muchos de nosotros podríamos no creer lo que Dios quiere hacer con nosotros, porque tenemos nuestra vista en nosotros mismos, en lo que somos, y no en lo que Dios ve en nosotros.
Y muchos mueren sin realizar el sueño que Dios tenía para su vida. No porque Dios no lo permitió, no, porque nunca le creyeron a Dios. Dice 1 Samuel 10. Entonces Samuel tomó el recipiente con aceite y derramándolo sobre la cabeza de Saúl, lo besó y le dijo: el Señor te consagra hoy gobernante de Israel, su pueblo. Tú lo gobernarás y lo librarás de los enemigos que te rodean. Y esta será la prueba de que el Señor te ha declarado gobernante de mi pueblo. ¿Verdad que si uno lee esto, uno dice, bueno, ante un encuentro de esa magnitud no hay ninguna duda? Era el hombre de Dios, era ungiéndolo, era tratándolo como un rey, era dándole palabras proféticas, era explicándole todo lo que iba a pasar. No había la menor duda. Entonces, días después, el profeta llega a donde está todo el pueblo de Israel y hace una convocatoria y dice: hoy vamos a designar el primer rey de Israel. Dentro de todo el grupo estaba Saúl. Él sabía que estaban hablando de él, que llegó el día de su coronación. Entonces comenzaron a hacer un método que usaban los profetas, que era el Turín, que era un método con el cual Dios les iba guiando. Entonces ponían ciertas piezas y Dios iba escogiendo dentro de esas piezas y de esa forma Dios hablaba. Entonces, extrañamente, escogieron el primer tribu del cual iba a salir el rey y sale el tribu de Benjamín. Dice la palabra de Dios en el versículo 21. A continuación ordenó que se acercaran los de la tribu de Benjamín, y la suerte cayó sobre el clan de Matri, y de ella la suerte cayó sobre Saúl, hijo de Quis, pero lo buscaron y no lo encontraron. ¿A dónde estaba el mamulón? ¿A dónde estaba el grandulón? Escondido. Por lo que consultaron otra vez al Señor para saber si Saúl se encontraba allí. Y el Señor respondió que Saúl estaba allí y que se había escondido en el equipaje. Qué cólera, ¿verdad? Entonces corrieron a sacarlo de su escondite, y cuando Saúl se presentó ante el pueblo, se vio que ningún israelita le pasaba del hombro. Samuel preguntó a todos: ¿ya vieron al que el Señor ha escogido como rey? No hay un solo israelita que pueda compararse con él. ¡Viva el rey!, respondieron los israelitas. Llegó el gran día. Comienza Samuel el día de la coronación del ungido, del que estaba 100% seguro que Dios lo había escogido para ser el primer rey de Israel. Y cuando están haciendo todos los rituales para escoger al rey, el hombre va y se esconde y se mete dentro del equipaje. Se escondió dentro de las maletas, lleno de miedo. ¿Usted sabe lo que es empezar un reinado con un rey de esa categoría? Y el pueblo clamando: ¿dónde está? Entonces el mismo Samuel llega como a decir: pues qué raro, yo lo ungí, ¿será que Dios cambió los planes? Vuelven a hacer nuevamente los rituales y el Señor certifica y le dice: sí, es Saúl, y allá está, escondido entre el equipaje. Y dice que van y lo sacan de su escondite. ¡Qué coronación! Y traen al mamulón, tontón así. Y el pueblo se queda y ve: qué hombre, qué estatura, qué belleza. Ahora sí tenemos rey. Y comienza el pueblo a clamar: ¡viva el rey! ¡Viva el rey! Los que conocen la historia de Saúl saben que Saúl muere totalmente fracasado. Se le reconoce
como el peor rey que tuvo Israel en toda su historia. No sirvió para nada, solo para hacer problemas y malas cosas. Se convirtió en un malvado y trató de asesinar al propio David, que sí tenía el corazón correcto y sí le creía a Dios. ¿Por qué este hombre llega a ser rey de Israel y fracasa en todo? Porque nunca se la creyó y nunca le creyó a Dios. Cuando se habla de equipaje, el equipaje representa lo que nosotros guardamos para un viaje. Yo no sé si usted ha viajado lejos y ha hecho su equipaje. ¿Qué mete uno dentro del equipaje? Lo que va a ocupar para el viaje. ¿Verdad que si vas para la playa, no echas el abrigo, no echas bufandas, no echas las botas, esas peludas? ¿Verdad que echas tu vestido de baño, las toallas, el bronceador, el bloqueador, todo lo que tiene que ver con el viaje? Y pones el cepillo de dientes y pones la pasta de dientes y pones la ropa y uno dice, bueno, son 5 días, este día me pongo esto, y comienzan a organizar más o menos y revisa, y cuando uno cierra el equipaje uno dice, estoy listo para viajar. Pero yo no sé si a usted le ha pasado, las mías llegaron a un hotel y dice, ay, no eché la máquina de afeitar. Y comienza la complicación. No eché la pasta de dientes. Ahora ir a una tienda a buscar. Se me olvidaron las pijamas. No traje la pantaloneta de baño. Y comienza uno a encontrar, más bien a no encontrar cosas que necesitaba para el viaje. Y tal vez a encontrar cosas que uno dice, ¿para qué traje este gorro? ¿Quién va a salir con gorro en Miami? Solo un terrorista, ¿verdad? El equipaje para nosotros representa el corazón. Les decía al principio que nosotros todos los días iniciamos un viaje. Y nosotros en nuestro corazón nos equipamos para el día siguiente. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O sea, de todo lo que usted tiene, vea, cuídese de su salud, cuídese el corazón de carne, ¿verdad? Cuídese los riñones, cuídese los pulmones, córtese el pelo bien bonito, afeítese, píntese el pelo, ande lo más linda y lindo posible, pero sobre todas esas cosas, dice el Señor, guarda tu corazón, cuida tu corazón, porque de lo que tengas ahí adentro es lo que vas a hacer en el mañana, porque de lo que guardes ahí es lo que vas a producir. También dice la palabra de Dios en otro verso, de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, ese corazón es la maleta, es el equipaje donde nosotros guardamos todas las cosas para el siguiente viaje. Y ahí a veces es donde nos metemos con grandes problemas. Porque a veces dentro del corazón nuestro hay cosas que no necesitamos para el viaje y cosas que sí necesitamos no están ahí. Mucho de lo que nosotros no tenemos como cristianos en nuestro equipaje es la autoestima de un hijo de Dios. Y les decía ahora, a lo mejor Dios entre nosotros tiene managers, tiene dueños de empresas, tiene hombres y mujeres ricos, tiene ministerios, tiene un montón de cosas. Y el problema empieza con que el que tiene ese llamado echó algo en su equipaje que se llama incredulidad, baja autoestima. No, yo soy de rancho. ¿Qué va? Eso es para los que estudian. Yo que soy más cerrado que un huevo. A mí que ni sé. Vea, si Dios dijo, se hará. Está bien,
Tal vez Saúl tenía por qué tener baja autoestima. Pero si Dios lo llamó, al que Dios llama, capacita. Entonces, ¿por qué si hay una buena oportunidad de trabajo, por qué no vamos? ¿O no tenemos un Dios que puede cambiar todas las cosas? No podemos un Dios que puede hacer que todo empresario, político, lo que sea, cambie para ponerte a ti en el lugar donde Él quiere que esté. Entonces nuestro mayor problema es la incredulidad. No le creemos a Dios y dejamos pasar las oportunidades. Tenemos miedo a los nuevos retos. Tenemos miedo a todo lo que no conocemos. Dios anda buscando un montón de gente que se la crea. Y la mayoría del pueblo de Dios no se la cree y saca el porqué. Es que no tengo esto, es que no tengo tal cosa. Nos falta fe, nos falta valentía muchas veces y nos falta integridad. Porque todo eso se desarrolla en una comunión con Dios, en una perfecta comunión con Dios. Y ahora la pregunta, ¿qué guardas tú en tu equipaje? ¿Qué guardamos nosotros en nuestro equipaje? ¿Sabe que usted hoy se acuesta y usted le está preparando el equipaje a usted mismo para que viaje mañana? Usted le está metiendo o sacando cosas del corazón que son las que va a utilizar mañana. ¿Sabe que cuando alguien no sabe perdonar, es rencoroso, está metiendo eso dentro de su equipaje y condenándose a sí mismo para que mañana actúe con rencor? Yo he escuchado a personas decir, yo esto no lo perdono. Y yo eso se lo acepto a una persona que no conozca el amor de Dios. Pero cuando he escuchado a un cristiano decir eso, sí me asusto. Porque cuando el Señor dio como mandamiento obligatorio el perdonar a todos, amar a todos. Y cuando yo oigo a un cristiano que dice, eso que me hicieron a mí, jamás lo perdono, está metiendo eso dentro de su equipaje, y esa falta de perdón lo va a convertir en una persona amargada, enferma. Estás condenando a ti mismo a viajar mal, a viajar con cosas que no deberías viajar, amarguras. Cuando vemos gente tan amargada, y que la palabra de Dios nos dice cuál es la fuente de agua viva, donde si tomamos de ella no tendremos sed jamás. Y personas que tal vez nos hemos amargado por una cosa, por la otra y por la otra, pero que al fin nos acostumbramos a ser amargados y tenemos eso en nuestro corazón, y eso es parte de nuestro equipaje. No sé si usted conoce a alguien bien amargado. ¿Verdad que no dan ganas de estar cerca? Teníamos un compañero en el trabajo que le decíamos cara fea. ¿Se imagina qué apodo más feo? Cara fea. Y como nos asignaban en grupos, nadie quería salir con cara fea. No, ese viejo es un amargado. Y él con una cara que parecía como un bulldog, decía, ¿acaso que yo soy amargado? Y hasta quedaba miedo cuando decía eso. Personas que guardan amargura, resentimientos. Guardamos cosas que nos hicieron. ¿Sabe qué nos manda el Señor? A vivir al día. Que me hirieron hoy. De una vez voy a entregar esa herida al Señor. Señor, sánala. Yo perdono. Yo saco esto de mi corazón.
que me humillaron. Señor, te entrego esa humillación. Yo saco eso de mi vida. Yo quiero que el hombre que se despierte mañana no se despierte resentido guardando estas cosas. Dice la palabra de Dios que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, enójese hasta las 6 de la tarde más o menos. Y cuando esté así bien enojado, usted se va a ver por dónde está el sol. Todavía me queda una hora estar enojado. Y aproveche esa hora. Agarre todo lo que pueda. Pero dice la palabra de Dios que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Sabe por qué? Porque si te acuestas enojado, amanecerás amargado. Estás equipando en tu corazón lo que vas a usar el otro día. ¿Cómo cambiar? ¿Cómo cambiar nuestro equipaje? Lo primero, iglesia, es revisándolo. ¿Qué tenemos en nuestro corazón? ¿Qué tenemos? ¿Tenemos un Dios que le creemos? ¿Que le creemos el 100%? ¿Honramos a ese Dios? ¿Amamos a ese Dios? Pues perfecto, ese es el equipaje perfecto. Tenemos resentimientos, tenemos duda, tenemos vicios que nos tienen atados. Tenemos pecados que no hemos podido soltar. Tenemos una vida doble. Es fácil una vida doble. Hay una vida que empieza los domingos más o menos de 11 a 1 de la tarde. Todos santititicos. Hasta que se nos ve la, ¿cómo se llama? Aureola. Y uno ve pasar a Jesse y dice, ay, ve ese santito. Qué belleza de hombre. Hasta que dan ganas de echarle una monedita. Pero cuando lo ve Meche por ahí del miércoles. Perdón, Jesse, usted sabe, es mi amigo, ¿verdad? Cuando viene nuestra vida fuera de la iglesia y nos enfrentamos y comenzamos a buscar en la maleta qué tenemos para enfrentar un problema, y lo que nos encontramos es pleito, amargura, celos, contiendas, disensiones, vicios, pecados, y andamos arrastrando esa maleta, es donde nuestra vida se convierte en una vida de fracaso en fracaso, lo que le pasó a Saúl. Y es donde los sueños de Dios y los proyectos de Dios se frustran porque nosotros los echamos a perder. ¿Cómo renovamos nuestro equipaje? Efesios 4, 22. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser semejante a Dios, quien es verdadero, justo y santo. Concluyo diciendo, iglesia, ¿cómo estamos equipando al hombre del mañana? ¿Cómo va a salir usted mañana? ¿Tiene su corazón livianito? ¿Tiene su corazón limpio? ¿Ha perdonado? ¿Se ha quitado problemas? ¿Ha pedido perdón? ¿Se ha arreglado con Dios? ¿Se ha consagrado a Dios? Todas esas cosas van a llenar tu equipaje. Y mañana cuando te levantes y no estés en la iglesia, te vas a enfrentar a muchas situaciones difíciles. Compañeros de trabajo corruptos, personas vulgares, malintencionadas, personas de mala fe, tentaciones, hombres, mujeres, negocios, un montón de cosas que cada vez que tengas que tomar la decisión, vas a recurrir a tu equipaje para ver qué encuentra para hacerle frente. Dijo el Señor, una palabra que yo quiero hacer eco en esta mañana tarde. Venid a mí, todos los que estén cargados y trabajados y cargados,
que yo los haré descansar. Ya es hora de soltar esa carga. Ya es hora de deshacerse de ese pesado equipaje que andamos arrastrando. Y abrirlo y comenzar a sacar todo y ponerlo a los pies de nuestro Señor. Señor, te entrego mi incredulidad. Te entrego mi mala autoestima. Te entrego mis pecados. Te entrego mis resentimientos. Te entrego mis celos, mis contiendas. Te entrego mi amargura, mi dolor, mi miedo. Vengan a mí todos los que estén cargados, trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Dice el Señor, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Sabe que el yugo del Señor para qué sirve nada más? No para ponernos peso, sino para guiarnos. Porque si estamos enyugados con Él, Él nos dirá por dónde caminar seguro.